Esta noche, en el informe con Alicia Ortega desde Nueva York, demandan justicia para un dominicano que lleva 24 años encarcelado. Solamente le estoy pidiendo que reinvestiguen el caso. El informe presenta el caso de Manuel Lugo, preso en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. Me pregunto, ¿qué todavía yo hago en la prisión por un crimen que no cometí? Que uno de los acusadores se entrevistó conmigo y me dijo a mí frente a frente que lo perdonara, que le habían pagado para decir eso. Además, 3 dominicanas rompieron las barreras del idioma, se destacaron y hoy sirven a su comunidad. Yo soy esa voz que grita a voces las necesidades de nuestra gente. La tenacidad, el hambre de llegar. Acá los inmigrantes a veces tienen que trabajar 3 veces más, pero se puede. Usted está viendo El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches, bienvenidos a este informe especial desde la ciudad de Nueva York. Vamos a iniciar esta noche con la historia de un dominicano preso desde hace 24 años que lucha incansablemente para que reabran su caso y le den la oportunidad de presentar testigos que asegura demostrarán su inocencia. Se trata de testigos que se han retractado de lo que inicialmente declararon en 1991 y otros cuyos testimonios la Fiscalía del Bronx tenía semanas antes de su condena, pero prefirió no informarlo ni a la defensa ni a la corte. Ha pasado 24 años en prisión de una condena mínima de 45, pero para su madre, Alba Lugo, las lágrimas son las mismas que derramó hace más de 2 décadas. Eso no cambia. Ese sufrimiento, todavía mi hijo sabe y eso es, nadie me va a devolver estos años. Yo he perdido luchando con él. Los familiares del dominicano Manuel Lugo, junto a parientes de otros condenados que también dicen ser inocentes, pidieron justicia frente al ayuntamiento de la ciudad de Nueva York el pasado jueves, solicitando que se investigue el caso debidamente. Yo le estaban ofreciendo, eran 12 años, pero si se declaraba culpable, él no quiso. Lugo ha mantenido su inocencia desde el momento en que fue detenido en febrero de 1991 por supuestamente ordenar la muerte de Carlos Ventura y su pareja Marilyn Colón a finales de 1990. Colón estaba embarazada, la criatura sobrevivió. El criollo permanece preso desde hace 3 años en un pequeño poblado rural al norte de la gran urbe llamado Stornville. Allí se respira tranquilidad muy diferente a lo que se vive en este complejo de máxima seguridad llamado Greenhaven, donde nuestro equipo lo entrevistó. Que me levanto y me pregunto, ¿qué todavía yo hago en la prisión? Luego de 25 años por un crimen que no cometí. Yo debería estar en este momento con mis hijos, en la sociedad, tratándolo de guiarlo por el camino correcto de la vida. Llegó a la Gran Manzana de 14 años, procedente de la capital. A los 17, narra, ya se había descarrilado. Era un joven sin dirección, poco perdido en la calle debido a que vivía con una madre dominicana soltera, la cual tuvo que hacer mucho sacrificio, no solamente para traernos a este país, pero también para mantener nuestra casa, es decir, proveer comida para nosotros, ropa, asegurarse de que fuéramos a la escuela. Debido a ello, me encontré con la oportunidad de poder irme a la calle prácticamente y comencé a andar en la calle con amistades que había conocido y me perdí en la calle prácticamente. Comencé como un joven ladrón de carro y seguí por ahí, conocí gente que no debí de haber conocido y terminé en el asunto de la droga. Aquí esto estaba vacío, esto era un lugar vacío para ese tiempo. Esto comienza a subir aquí de la 180 hacia la 181 Ibáez. Es el Bronx de la ciudad de Nueva York. La fecha 30 de diciembre del 90, día en que dice conoció a una de las víctimas.
Esa noche Carlos Ventura llega al sector de la 181 y Vice Avenue y me pide me reclama que por qué yo estoy vendiendo la droga en el área de él, la droga de Sepúlveda. Y yo le digo que esa droga no es mía, que esa droga pertenece a Lenny Sepúlveda. Entonces él me pide que me comunique con Lenny Sepúlveda para él hablar con Lenny Sepúlveda. Dos jefes de droga aparentemente enfrentados. Cuando Lenny Sepúlveda llega a Vice, a la avenida Vice, yo le explico que Carlos Ventura quiere hablar con él, que para eso lo llamé. Y entonces Lenny Sepúlveda me dice, de aquí en adelante yo me encargo de hablar con él. Y ahí se quedó todo. Yo estaba parado aquí abajo, casi a la esquina del bloque. Señala haber estado a media cuadra cuando escuchó los disparos. Se devolvió a ver la escena y se fue cuando llegó la policía. 2 meses más tarde fue arrestado. Lo condenaron por el testimonio del testigo llamado Ángel Otero. Este señor era un adicto de droga, un señor puertorriqueño, el cual se inventa una historia donde alega que él me escuchó a mí ordenarle a un muchacho llamado Wilfredo Román que matara a Carlos Ventura y que él observó, fue testigo ocular de cuando Wilfredo Román llevó a cabo los asesinatos. The jury didn't believe it. They found Roman not guilty of the murder. El jurado no lo creyó, dice su abogado Scott Bratschneider, y descargó a Román del asesinato. Entonces, dice el jurista, poco antes de que Lugo fuese sentenciado, la Fiscalía del Bronx recibió información de Sepúlveda, quien decía que había ordenado a un tal Ulises Mena a que cometiera el asesinato. Fue exactamente 6 días antes de la sentencia que Lenny Sepúlveda, quien junto a su hermano dirigía la banda llamada Los Vaqueros Salvajes, implicada en por lo menos 30 asesinatos, reveló su participación en otros crímenes, incluyendo este, según documentos judiciales publicados en medios de Nueva York. Esas declaraciones ellos la encubrieron, la mantuvieron encubierta durante el juicio y recientemente, en abril 14, un juez le ordenó de que entregaran esas informaciones y no lo han hecho hasta este momento. Se han mantenido, pero ¿por qué esa negativa? Si la documentación a mí me inculpan como ellos alegan, ¿por qué no entregarla? Entréguenme la documentación y ahí se acaba el caso. Supuestamente Sepúlveda confesó que Lugo le había dicho light them up o dale candela en español. Por ende, había designado a uno de sus soldados, a Mena, para balear a Ventura y Colón. En ningún momento yo le ordené a Lenny o le pedí a Lenny Sepúlveda que matara a nadie, porque yo no estaba en esa posición. Yo no estaba en posición de ordenarle al jefe de una ganga criminal responsable por más de 30 homicidios en el estado de Nueva York. Eso es como un cuento de Adam, creerle esa versión a Lenny Sepúlveda. Pero es fácil para la fiscalía creerle esa versión porque es lo que le conviene. La fiscal a cargo del caso en ese entonces, Dawn Florio, nunca entregó dicha información a la defensa. Poco después, Florio fue despedida de la fiscalía por perjurio en un caso no relacionado en el que dio a un novio una coartada falsa. Años más tarde, como abogada, fue arrestada por llevar drogas a un cliente encarcelado. No obstante, la Fiscalía del Bronx ha dicho que las declaraciones de Sepúlveda confirman la teoría que Lugo solicitó los asesinatos, dice un documento de 2005, sugiriendo que el condenado pudo haber llamado a su jefe como testigo en el caso. Le pregunté que si ellos eran responsables por lo que había sucedido y él me lo negó. Él me negó de que él era responsable del crimen. Me dijo, yo no tuve que ver nada con lo que sucedió y no me vuelvo a hacer esa pregunta. Y yo sabía lo que obviamente Sepúlveda estaba insinuando. Si le volví a hacer la pregunta, obviamente yo hubiese sido el próximo. Como mucha gente me dice, ¿por qué no le dijiste a la fiscalía que tú trabajas, a la policía que tú trabajabas para Sepúlveda cuando caíste preso? ¿Por qué no le dijiste que ellos podían haber sido los responsables del crimen? Es fácil para una persona alegar eso. Cuando estamos lidiando con un individuo que se hizo responsable por 30 muertes, un asesino confeso, el cual hubiese no nada más
eliminado a mi familia, me hubiese eliminado a mí también. I think what the problem is El problema, dice el abogado, es que Sepúlveda cooperó con el gobierno federal, testificando contra otros individuos de su organización de drogas. En muchas formas, la Fiscalía está protegiendo el hecho de que él cooperó con ellos y ahora saben cometió otro crimen. A esto se le añade que en 2003, Ángel Otero, recuerden, el testigo principal del caso, se retractó mediante esta declaración jurada presentada a la Suprema Corte de Nueva York por los abogados de Lugo. En ella él asegura que en 1991 fue amenazado con ser arrestado y con quitárseme mis hijos por dos detectives que me interrogaron a pesar de que les dije que no sabía nada de estos asesinatos. Ellos me dieron los detalles del caso, quienes creían eran los responsables, y me mostraron fotografías. Todos los datos del crimen que ocurrió el 30 de diciembre de 1990 fueron mentira, admite. Tenía miedo y pensaba que si no cooperaba iría a la cárcel y se llevarían a mis hijos. Añadió que fue adiestrado por la fiscal Florio con los nombres de las personas, me mostró fotos de la escena del crimen y me dijo qué decirle al gran jurado. También le pedí dinero a Florio para comprar drogas y me dieron $30. Ellos consiguieron información falsa para meterlo en la cárcel porque uno de los acusadores de él se entrevistó conmigo y me dijo a mí frente a frente que lo perdonara, que le habían pagado para decirle eso. También en 2003, el hijastro de Otero, Julio Santos, dijo que éste le había pedido mentir sobre los hechos que ocurrieron esa noche, añadiendo que declaró a la fiscal y a los detectives lo que él quería que dijera. Nunca entendí, señala el documento, por qué me pidió que mintiera en contra de Manuel Lugo. Ninguno de esos testigos ha sido escuchado bajo juramento, asegura el abogado. Queremos tener ese derecho constitucional para confrontarlos, preguntar y sacar a relucir la información, porque las 12 personas que formaron parte del jurado nunca escucharon esa evidencia. En breve, la vida de Manuel Lugo tras la sombra de los barrotes. Los títulos que ha obtenido y los programas que ha iniciado con la esperanza de ayudar a otros. Ya regresamos desde la ciudad de Nueva York. Continúe con el informe.